Buenas noches con todos. El día 7 de enero del año en curso, 2011, siendo las 18 horas con 45 minutos, se va a instalar en este acto la audiencia de juicio oral. La juez que la dirige, Marlene Malqui, con el asistente Alfredo Guapaya. Bien, esta audiencia va a ser grabada. Para este efecto se solicita a los sujetos procesales se identifiquen iniciándose por el representante del Ministerio Público. Buenas noches, señorita juez. Eric David Rivera Ruiz, fiscal provincial de la Sexta Fiscalía Corporativa de Lima, con domicilio procesal en la avenida Abancay 555, Lima. Bien, el presente juicio oral es en contra del señor Mateo Pinedo Poroto, perdón, por el delito de peculado en agravio del Estado, en este caso representado por el Ministerio de Economía, de Energía y Minas. Estando presente el imputado, su abogado defensor, quienes han sido debidamente identificados, el representante del Ministerio Público, se instala esta audiencia. Y en ese sentido se solicita al representante del Ministerio Público, de conformidad a lo señalado en el artículo 371 del Código Procesal Penal, narre en forma breve los hechos que imputa, así como la tipificación penal y los medios de prueba que han sido ofrecidos y admitidos para este juicio oral. Muchas gracias, señorita juez. La Fiscalía probará en este juicio cómo un funcionario público se movilizó gratuitamente con gasolina del Estado durante 2 años, en los años 2004-2006. La Fiscalía probará, señorita juez, en este juicio que el funcionario Mateo Pinedo Torpoco se apropió y utilizó para sí de combustible asignado a su vehículo oficial de placa ABC123, utilizando ese mismo combustible en un vehículo particular de su propiedad de placa PGI 457 y además en su vehículo particular también de propiedad de su empresa, la empresa Rodajes S.A. Contratistas, a la que también abasteció de combustible, y en el vehículo particular también de placa ZPG, de placa 934, pero este es de propiedad nada menos que de su chofer y es un vehículo particular, no es un vehículo del Estado. Estos vehículos son ajenos a la institución. ¿Y cómo es que se apropia de este bien, de este combustible? Nada menos que con la utilización de los vales que les habían sido asignados a su vehículo estatal. La Fiscalía va a probar estos hechos en este juicio, señorita juez, y enmarcan con total precisión dentro de aquella conducta que está establecida en el Código Penal, sancionada y penada en el artículo 387 y específicamente en el primer párrafo como delito de peculado doloso. Peculado doloso que ha cometido el imputado Mateo Pinedo Torpoco por cuanto se apropió y utilizó para sí de un efecto que era el combustible del Estado, utilizándolo en beneficio propio y en beneficio de otro. Encuadra perfectamente, subsume los hechos en este tipo penal del 387, en primer párrafo del Código Penal, señorita juez. ¿Y cómo es que vamos a probar todo esto? Pues con los medios de prueba que han sido ofrecidos y han sido admitidos para este juicio. Empezamos nosotros probando estos hechos con los testimonios. Testimonio del gerente de administración de la entidad estatal,
que nos referirá y tendrá que reconocer aquí que fue quien suscribió y firmó y entregó dichos vales de combustible, que por cierto también han sido materia de admisión y probanza y se encuentran bajo cadena de custodia para este proceso. Asimismo, traemos al juicio la declaración de dos choferes. El chofer de aquel vehículo que fue abastecido en su propiedad, es decir, un vehículo de propiedad del chofer, que nos dirá cómo es que no llevó los vehículos, el vehículo oficial, sino que llevó los vehículos de propiedad del señor Mateo Pinedo Torpoco. Asimismo, la del chofer asignado al funcionario en referencia, que nos dirá pues cómo es que llevó el vehículo asignado al presidente ejecutivo del Ministerio de Energía y Minas a abastecer de combustible y no llevó los vales que son materia de este proceso precisamente. Asimismo, tenemos la declaración del abastecedor del combustible, el abastecedor del combustible que trabaja para el grifo en el cual se abastecieron estos vehículos particulares. Pero eso no es todo, y nosotros estamos trayendo aquí al juicio también a los peritos que han suscrito la pericia, uno de ellos grafotécnica, en la cual se determina y reconoce expresamente que los vales de combustible están sellados y firmados por autoridades del Ministerio de Energía y Minas, y nos va a dar además los montos correspondientes a estos vales, que en suma hacen el total de 14.620 nuevos soles. Y el perito especialista, ingeniero, que nos dirá que esos vehículos, el vehículo asignado a Mateo Pinedo Torpoco no recorrió las distancias que decía, porque fueron modificados en el odómetro correspondiente. Y eso está suscrito en la pericia, y ese perito, bajo el examen correspondiente, describirá esos hechos y lo determinará científicamente conforme lo ha hecho en su pericia. Asimismo, traemos aquí al proceso y al juicio el documento por el cual probamos que el funcionario Mateo Pinedo Torpoco, responsable de estos hechos, era funcionario público durante los años 2004 y 2006, porque traemos aquí la resolución por la cual se le designó y nombró en el cargo en el cual justamente se cuestiona y en el cual podía recibir y abastecerse de este combustible oficialmente. Eso es todo, señorita juez. Pedirle al señor representante del Ministerio Público inicie sus alegatos de apertura. Gracias, señora juez penal especializada en delitos de corrupción de funcionarios. La Fiscalía trae el siguiente caso: vehículos o uso de gasolina del Estado en vehículos particulares. Otra vez vemos cómo se ven usando indebidamente fondos del Estado. La Fiscalía imputa a Mateo Pinedo Torpoco, alto funcionario o presidente del grupo del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas, el haberse apropiado y utilizado indebidamente gasolina que estaba asignada a su vehículo oficial para ser utilizado en 3 vehículos, 2 de su propiedad y 1 de propiedad de su chofer. Esta actividad delictiva o esta conducta prohibida se ha desplegado en un periodo de 2 años, a partir del año 2004 hasta el año 2006, en que este alto funcionario se desempeñaba como presidente. El monto de perjuicio aproximado al Estado es la suma de 14.620 nuevos soles. La conducta prohibida atribuida al acusado se subsume en el tipo penal de peculado, previsto en el artículo 387 del Código Penal, peculado doloso, al concurrir los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. La Fiscalía va a probar en esta audiencia que efectivamente el imputado Mateo Pinedo Torpoco ha cometido el delito de peculado doloso, con los siguientes elementos de prueba. Pruebas testimoniales: la declaración del gerente general de administración,
quien suscribe los vales y quien efectivamente asignaba el número de vales a este funcionario público, pero para el uso en su vehículo oficial, más no para el uso en vehículos particulares. La declaración del abastecedor del combustible que labora en el grifo Unidos S.A., quien efectivamente testificará que los vehículos particulares fueron los que se fueron al grifo y fueron los que se abastecieron con el combustible oficial. La declaración testimonial del chofer, del acusado, quien va a atestiguar que efectivamente el vehículo oficial no ha sido abastecido pues con el combustible que estaba asignado para este funcionario. Finalmente, con la declaración del chofer oficial del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, que efectivamente va a declarar respecto al no uso del vehículo oficial en las actividades de esta persona y más bien por la utilización indebida del combustible en vehículos particulares. En cuanto a los peritajes o a los peritos, tenemos dos pericias. La pericia grafotécnica, que determinará que efectivamente los vales fueron adulterados, y el examen pericial del ingeniero Julio Paucar, que ha elaborado un informe pericial que determinará que efectivamente el vehículo oficial no ha tenido el recorrido que en estos 2 años pueda acreditar el uso del combustible respectivo. En cuanto a la prueba documental, la calidad de funcionario público, que es uno de los elementos del tipo penal, estará acreditado justamente con la resolución que nombra como presidente ejecutivo del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas al acusado, con los vales del consumo de combustible, con lo cual acreditamos que efectivamente cuál era la cantidad de vales que se le había asignado a esta persona para el uso del vehículo oficial, y finalmente con el registro del abastecimiento del grifo, en la cual determinaremos que efectivamente fueron vehículos particulares los que fueron abastecidos con el combustible oficial. Gracias. Apurarnos un poco. Bien, señorita fiscal, por favor, tenga usted a bien señalar sus alegatos, narrar sus alegatos de apertura. Muchas gracias, señora juez. Bueno, este es uno de tantos casos donde un funcionario público espera llegar al máximo cargo de su institución con la finalidad de servirse a sí mismo. En este sentido, este Ministerio Público acusa al señor Mateo Pineo Torpoco, en su condición de presidente ejecutivo del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas, en el periodo comprendido entre enero de 2004 y septiembre de 2006, haberse apropiado de vales de combustible asignados a su vehículo oficial con la finalidad de emplearlos en los vehículos de su propiedad, es decir, vehículos particulares. En este sentido se tiene que en el periodo comprendido entre marzo y junio de 2004 empleó vales por un valor de 5.000 soles para ser utilizados en el vehículo de placa de rodaje PGI-433 de su propiedad. Así también, en el periodo comprendido entre enero y febrero de 2005, empleó vales de combustible de efecto estatal por un valor ascendente a 5.000 soles para su vehículo de placa de rodaje LQJ-217. Y digo su vehículo porque lo cierto es que es un vehículo de una persona jurídica en donde él es presidente de directorio. Tenemos finalmente que en el periodo comprendido entre mayo y septiembre de 2006 empleó vales de combustibles por un monto ascendente a 4.620 soles. Estos vales fueron empleados en el vehículo de placa de rodaje ZPG-934, cuyo propietario es Víctor Gutiérrez Olaoscuaga. ¿Y quién resulta ser este señor? No es otro que el chofer particular de este funcionario público, de este alto funcionario público, que se ha servido del Estado en su cargo. Bueno, señora juez, estos hechos constituyen el delito de peculado, previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, como medios de prueba ofrecidos y admitidos en la etapa preliminar. Este Ministerio Público presenta el examen del gerente de administración del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas. Este señor, el gerente de administración, nos explicará de qué forma es que eran distribuidos estos vales de combustibles y de qué forma este mal funcionario rindió cuentas como si todo estuviera correcto cuando no fue así. Hemos ofrecido y ha sido admitido a la prueba, como medio de prueba actuarse,
el examen del abastecedor del grifo, quien nos referirá de qué forma estos vehículos particulares iban con un chofer que presentaba los vales de combustible al nombre donde figuraba el logo del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos también el examen del perito grafotécnico, que ha determinado que esos vales empleados para abastecer estos carros particulares habían sido adulterados en su placa para que figurase el carro del particular, cuando lo cierto es que eran vales de combustible que debían ser empleados en el vehículo oficial. También es como medio de prueba ofrecido y admitido, este Ministerio Público presenta el examen del perito e ingeniero, quien nos va a explicar cuánto recorrido debía realizar el vehículo oficial. ¿Y esto nos va a servir para qué? Para que al contrastarlo con el número de vales de combustible empleados, se va a poder ver la diferencia o la poca proporcionalidad entre el recorrido, entre el kilometraje que este vehículo realizó y el combustible que en efecto gastó. También, señora juez, este Ministerio Público ha presentado el examen, presentará para que se determine el perjuicio generado al Estado al perito contable. Ahí verá que el valor o el perjuicio generado al Estado equivale al menos en 14.620 soles, que es el monto de los vales de combustible. Así también, este Ministerio Público, a fin de acreditar la calidad de funcionario público y también el periodo en el que este señor Mateo Pineo Torpoco se desempeñó como funcionario público, presenta como medio de prueba documental la resolución de nombramiento y la resolución de cese. También, señora juez, este Ministerio Público, como prueba documental, presenta el contrato de abastecimiento de gasolina suscrito entre el Ministerio de Energía y Minas y el Grifo Unidos. También, señora jueza, este Ministerio Público presenta los documentos de rendición de cuentas, donde este funcionario público, como señalé anteriormente, rendía cuentas del supuesto buen uso de estos vales de combustible cuando ello no era así. Presenta como medio de prueba documental las fichas de registros públicos de personas jurídicas, donde se va a determinar que ese vehículo, antes que ese medio de prueba, el medio de prueba documental, la ficha registral de SUNARP, pero de registro vehicular, donde se va a determinar la propiedad de cada uno de los vehículos beneficiados con el abastecimiento del combustible del Estado. Luego, también se presenta como medio de prueba documental el registro de personas jurídicas, donde se va a determinar, en el caso de la persona jurídica, donde la relación, la vinculación de la persona jurídica de la que es gerente general, este mal funcionario, con el vehículo beneficiado con los vales de combustible. Y finalmente, señora juez, como medio de prueba documental, mejor dicho, como medio de prueba material, hemos presentado o hacemos salvedad de que se han presentado los vales de combustible que se encuentran debidamente resguardados por la cadena de custodia. Es cuanto debo señalar, señora juez. Buenas noches. Me voy a dar inicio al alegato de apertura. Este es el caso llamado Gasolinazo, a cargo de Mateo Pineo Torpoco. Este funcionario, que es presidente ejecutivo del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas, fue nombrado en ese cargo en diciembre del 2004. Sin embargo, entre enero del 2004 y septiembre de 2006, utilizó unos vales que estaban indicados o diseñados exclusivamente para un vehículo oficial que fue encargado para su uso personal, ¿no? Y oficial. Sin embargo, estos vales, este combustible, se utilizaron en otros vehículos, 2 de ellos de su propiedad y 1 de un tercero. ¿Cómo es que se va a probar esto, no? Con la declaración del chofer de Mateo Pineo Torpoco, quien va a relatar la forma cómo es que se abastecían los vehículos. Con la declaración
del administrador del grifo, quien va a relatar la forma cómo se abastecía, ¿no?, y cómo fueron pagados estos vales, con la declaración del gerente del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas, donde va a indicar cómo es que se entregaban los vales, cómo es que se pagaban los vales, la declaración de la secretaria de este funcionario, presidente ejecutivo del sector 5 del Ministerio de Energía y Minas, quien va a declarar cómo es que se recepcionaba y entregaba los vales. También con la pericia contable de cómo es que, donde se indica cuál es el monto del perjuicio, que es de 14.620 nuevos soles. La resolución de nombramiento del imputado Mateo Tineo Torpoco, las fichas registrales de los vehículos donde se acredita, ¿no?, la propiedad de los vehículos, el contrato de abastecimiento. Estos hechos, ¿no?, se subsumen en el delito de peculado doloso, ¿no?, en el primer párrafo, artículo 387 del Código Penal. La Fiscalía, para este señor, solicita la pena de 8 años, una inhabilitación de 3 años. Y esperamos, la Fiscalía espera probar este caso. Eso es todo. Acto seguido correspondería, pues, de que, indicó el tipo penal, si se han dado cuenta, el representante del Ministerio Público ha cumplido con lo que exige la norma procesal penal, es decir, ha señalado en forma resumida cuáles son los hechos, cuál es la tipificación penal, así como también cuáles son los medios de prueba que ha ofrecido y que han sido admitidos en la audiencia preliminar de control de acusación. Después de esto correspondería que el abogado defensor también señale cuáles son los hechos, ¿no?, su teoría, que por error se dice teoría, ¿no?, sino los hechos que él señala, la tipificación penal y, bueno, las pruebas que él ha ofrecido y también han sido admitidas en la audiencia correspondiente. Bien, y luego de ello se le informa al imputado de cuáles son sus derechos, se le consulta si es que él va a aceptar los cargos o no. Puede arribarse en ese momento a una conclusión anticipada. De no arribarse a una conclusión anticipada, se les pregunta a las partes si pueden o tienen o quieren presentar prueba nueva, vale decir, prueba que recién ellos han tomado conocimiento o que han sido ofrecidas y no admitidas en la audiencia correspondiente. Después de ello ya se inicia el debate probatorio, iniciándose con el examen del imputado, después el examen de los testigos, de los peritos, continuamos con las pruebas, la incorporación de las pruebas documentales y por último la de las pruebas materiales. Culminado todo el debate probatorio, se procede pues a los alegatos finales.